Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hacer un videito eh, del módulo persistencia de datos y transaccionabilidad. Implementación de tecnologías sockets. La entrega número 1 de la semana 3. Pertenezco al subgrupo 1, en el equipo de trabajo, y el profesor se llama Diego Roa. Entonces, ¿qué nos solicitaban? Que por medio de lenguajes de programación Java, C, Python, sobre Windows o sobre Linux, realizáramos un chat por medio de la tecnología Sockets que sea funcional, que tenga cliente, que tenga un servidor, que haga la conexión por medio de una IP, de un puerto, que tenga una característica, un nombre que identifique este chat. Adicional, que el servidor tenga un log de, de lo que va pasando y eh, que cuando el cliente exprese la palabra chao, informen el log que el usuario abandonó el chat. Para entenderlo un poco más y poder dar avance. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Tenemos un cliente, ¿cierto? Y tenemos nuestro servidor. ¿Qué necesitamos? Hacer un socket de comunicación entre ellos dos, ¿cierto? Generar ese canal de comunicación para que por medio de esta tecnología de socket pueda transmitir yo datos, información que envíe por medio de este canal de comunicación. Entonces, el cliente se va a conectar, va a enviar una información al servidor y de la misma manera, él utilizando la canal de comunicación que se cree, va a realizar el envío de la información hacia el cliente. ¿Qué pasa si se conecta otro cliente? ¿Cierto? Entonces, si tengo otro cliente, él va a levantar ese mismo canal de comunicación por medio de socket, ¿cierto? Y va a hacer exactamente lo mismo. Va a enviar una información, ya que tiene esa conexión, y nos va a enviar la información. Va a navegar por medio de esa comunicación. ¿Cómo fue desarrollado el chat? Entonces, el servidor, ¿cierto? Debe tener una IP. En este caso, el servidor va a ser mi máquina. Entonces, si yo busco cuál es la IP de mi servidor, de mi máquina, me dice que es la 192.168.127. Entonces, mi servidor va a tener esa información. ¿Qué se realizó? Esta información en el código, acá el cliente la va a tener quemada. Es decir, él acaba, le vamos a decir que este IP es el servidor. Este IP es igual al servidor. ¿Cierto? La va a tener quemada. Entonces él ya va a saber, los clientes van a saber, ¿cierto? Internamente que ese va a ser su servidor. Lo mismo va a pasar con todos los clientes que se conecten. Él va a saber cuál es. ¿Qué pasa si cambio? Pues tengo que ir al código y cambiar esa IP. Cuando yo levanto el canal de comunicación, para decirle a mi servidor que estoy online, utilizo el puerto 9999. Sockets, para poder comunicarse, nos exige dos temas. Uno, la IP de conexión para hacer el canal y por qué puerto lo voy a realizar. Porque se escogió un puerto alto en este ejercicio para evitar conflictos, como por ejemplo tener el puerto 80, que lo utiliza cualquier página web. Entonces se hizo de esa manera. Ya cuando el servidor detectó que los clientes están conectados, ¿cierto? Él
cada vez que escriba un cliente, es decir, voy a colocar cliente 1 para entender un poquito, y este lo va a llamar cliente 2. Entonces, si el cliente 1 quiere escribirle algo al cliente 2, ¿cierto? A este cliente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar por el servidor. ¿Qué tiene que hacer? Pues levantar nuevamente una conexión socket, ¿cierto? Generar ese socket entre los dos, entre él y el servidor, ¿cierto? Y eso lo va a hacer por el puerto 9090, creo que quedó. Ya lo verificamos. Voy a revisar el código para informarles el puerto exacto que quedó. Acá verifico que fue el 9999 primero y el otro socket de salida es el 9090, ¿cierto? Entonces, él al generar eso, genera un objeto, ¿cierto? Que va a pasar la información al servidor, ¿cierto? El servidor va a guardar esa información en sus logs, es decir, lo va a imprimir en pantalla y lo va a guardar. Y adicional, va a crear la conexión con el nuevo cliente que le mandaron, es decir, si el usuario no dijo que era el 2, hace esa conexión y pasa la información, el objeto. En este caso, el objeto tiene tres cosas. Se pidió la IP, ¿cierto? Lleva el nick o el nombre que lleva la conversación y adicional la IP, el nick y el mensaje, ¿cierto? Esos las tres variables que siempre van a viajar. Todo lo verde que ustedes lo ven acá, ese canal de comunicación, va a llevar ese objeto. Ese objeto tiene esas tres variables. Entonces, de esta manera se genera los canales de comunicación para este chat que se desarrolló, para lograrlo entender. ¿Qué pasa si se conecta un cliente 3? ¿Cierto? Entonces llega acá y se me va a conectar un cliente 3. Cuando se me conecta un cliente, él lo primero que hace es levanta el puerto de comunicación, ¿cierto? El 999, que habíamos dicho, él genera el socket y se comunica por el 999 y 99 y lo que va a decirle es al servidor, es decir, el canal de comunicación le dice, hey, soy el cliente 3, me conecté con la IP número tal. Él automáticamente levanta los sockets de comunicación y le dice a cada cliente que ya estaba conectado que hay un nuevo usuario. De esa manera ya van a poder conectarse e intercambiar información. Ya cuando el cliente 3 o alguien desea comunicarse, es decir, si el cliente 2 desea realizarle una comunicación al cliente 3, ¿cierto? Él genera la comunicación por el 9090, el servidor guarda los logs y los escribe en pantalla y lo que hace es generar el mismo camino, el mismo socket, genera el puerto 9090 y por ahí se comunica, ¿cierto? O sea que este paquete va a viajar. Eso es como una explicación gráfica de cómo se desarrolló. Ahora vamos a ir un poco al lenguaje de programación y el ejemplo. Entonces, el programa que utilizamos fue Eclipse, el lenguaje fue Java, el que utilizamos. Entonces, vamos a ir a los puntos esenciales. En este momento estamos en el cliente, ¿cierto? Acá generamos todas las importaciones, todo lo que necesitamos, lo básico para poder crear el programa. Como les dije, acá tengo quemada la IP, ¿cierto? Por el puerto 9999. Entonces, acá le tengo comentado, es el envío de la señal online. Ahí lo que está diciendo es que genera la conexión por el socket y diga que está online, ¿cierto? Si está online, ¿cierto? Es decir, recordemos que él viaja con tres informaciones, la IP, el mensaje y el nick. En este momento lo que le va a decir es, hey, estoy online con la IP número tal. Listo, es el primer socket. Entonces acá está la programación del primer socket. Luego, pues ya lo primero que hace este programa
es solicitarle el nombre o el nick que va a tener el chat. Entonces, si yo voy a llamarlo Félix, automáticamente él me lo va a guardar y no va a poder ser modificado en toda la sesión del chat, ¿cierto? Entonces ya lo vemos en ejecución, él llega, luego ya guarda, genera la estructura, genera la caja y el texto donde va a colocar. Acá genera lo que yo les decía, el JCombo Box, que él genera el de usuarios online, es decir, que cada vez que se conecte un usuario nuevo, se levanta la conexión del socket y acá en este JCombo Box me va a quedar las IPs que están conectadas a mi chat. Y como ya le decíamos, acá ya viene como tal toda la conexión, ¿cierto? Cada vez que escriban algo, abrimos las conexiones por el puerto 9999, es decir, generamos el nuevo socket. Toda la configuración que necesitamos y acá ya vienen lo segundo, que es hacer la conexión por el socket 9090 que les está informando en las gráficas, el cual nos va a enviar todos los archivos, perdón, todos los mensajes que tenga el chat. Entonces él acepta la conexión y envía el paquete. Entonces, paquete de envío, el paquete recibido y esta es toda la programación que se realiza. O sea que acá yo realizo un nuevo socket, ¿no? Acepto la información, estoy en escucha y todo lo que me llegue. Muy importante. Entonces acá ya tenemos el tema de poder utilizar esas IPs, pues esas IPs lo que vienen es en una array list, ¿cierto? Acá lo que le estoy diciendo a esa array list es que me cambie string de tal manera que yo las pueda guardar en mi combo box y que los pueda colocar. Entonces acá lo que hace es escribir esas IPs de todos los que se encuentran conectados. Y ya el resto son pues las configuraciones normales del cliente. Ahora vamos a ver el servidor, exactamente como lo mismo. Entonces el servidor con todas sus configuraciones, vamos al punto más importante que es las conexiones. Acá generemos el socket de escucha, es decir, acá le estoy diciendo que voy a escuchar por el puerto 9999. ¿Qué me trae? Pues el paquete que les había informado. Trae el nick, la IP y el mensaje, ¿cierto? Entonces acá ya genero todo la comunicación para poder realizar, ¿cierto? Entonces acá vuelvo y abro mi socket, acepto lo que está entrando y empiezo mis limitaciones. Entonces cuando tiene el mensaje la palabra online, él lo que va a decir es escribir y decir, la IP número tal está conectada, está online. Cuando recibo la palabra chao, entonces diga que el usuario fue desconectado, como lo vemos acá, ¿cierto? Y si no tiene ni la palabra online ni la palabra chao, pues lo que genere es envíe el mensaje, transmítalo por todo el programa y le va a llegar al usuario, ¿cierto? Acá muy importante, acá tenemos el escucha de usuarios online, es cada vez que se conecte un usuario, pues que el servidor lo que hace es recibir la información, lo que hace es agregar esa IP a la lista y se lo comunica a todos los usuarios que se encuentren en esa lista IPs. Entonces, si se dan cuenta, acá ya genera una Z, que es la lista IP, y acá me va a ir recorriendo, mientras que haya un usuario, me lo va a ir enviando esa lista para que se agregue. Ahora sí, vamos a ver el ejemplo de cómo funciona. Siempre debemos primero ejecutar el servidor y esta es la gráfica del servidor. Así nos va a quedar y acá nos va a escribir todos los logs. Y el cliente, eh, como les comentaba, el cliente primero me pide un nombre, lo agrego, y él ya me genera como tal el, el chat. Entonces tiene el nombre, el chat que está online, el nombre Félix, que no se puede cambiar, como le decía, y los usuarios online. ¿Cierto? El log en el servidor ya me dijo que la IP .27 se encuentra online. Va a simular, ¿cierto? Estoy conectado a la misma red a otro equipo, ¿cierto? Entonces, en el otro equipo que hice, pues utilizando la tecnología de acá Eclipse, lo que le voy a decir es que voy a extraer el punto .jar, ¿cierto? Para que funcione este cliente. Listo, ya lo quedó. Entonces lo transmito a mi nuevo servidor, que es este. Lo voy a ejecutar.
y me pide lo mismo. Entonces vamos a darle otro nombre y los vamos a conectar. Entonces, si se dan cuenta, acá ya se conectó lo mismo. Y si yo despliego el menú, ya me dice que está la IP9 y la IP27, ¿cierto? Es decir, que si yo me voy al servidor, me dice que ya se conectó el usuario 9. El usuario 9 ya tiene acá, el usuario primero ya tiene la IP del 9, es decir, me puedo comunicar con él, con esa IP. Automáticamente yo escribo, el guarda dice que el usuario Félix le mandó hola a la IP9 y va a pasar de la misma manera. Entonces ahí llega el mensaje y queda el log. ¿Cómo estás? Y lo guardo, lo mando el nick Alejandra a la IP27. Por último, lo que nos exigía es que si tenía la palabra chao, lo identificara el servidor como una desconexión. Entonces, de esta manera, nuestro servidor detectó que cuando estuvo la palabra chao, tanto del usuario de la IP9 como el de la 27, lo nombró como una desconexión. Entonces, de esta manera es que se generó el chat utilizando podernos comunicar, ¿cierto? Por medio de los sockets, hicimos las conexiones, todo se levantó por sockets, utilizamos los puertos que fuimos mencionando y guardamos los logs tal cual como nos exigía el ejercicio. Bueno, esa es la explicación. Muchas gracias por el tiempo. Hasta luego. Me quedó mejor esta.